Muy bien. Tengan muy buenas noches. Es un gusto volverlos a saludar. Le agradezco su puntualidad. Además, pues también contento de que nos volvamos a reunir y que retomemos pues muchos de los temas que habíamos quedado pendientes en la última reunión. Como les comentaba, he continuado con la segunda ronda de compañeros con los cuales he conversado sus propuestas o sus ideas de tesis y hemos tenido muy buenas experiencias. He tratado de comprender básicamente cuál es el esfuerzo que están proponiendo y a partir de eso dar un par de consejos, nada más. Todavía faltan personas, entonces yo quisiera que si podemos en el chat nos organicemos con las personas que faltan, que me digan cuántas son y podemos armar una sesión. No sé si el día lunes o el día de mañana después de la sesión, para tratar al menos media hora media hora y media hora con dos personas y podamos pues hacer este acercamiento que me parece fabuloso. Me ha ayudado mucho a comprenderle sus inquietudes y he tratado poco a poco de ir colocándoles alguna información que les sea útil. Me ha servido de mucho también porque mi objetivo, como les repito, ustedes ya tuvieron métodos y técnicas 1 y 2, o sea, ya hablar sobre eso me parece cansarlos un poco, sino más bien tratar de llevar todo esto que vieron y un poco de la guía del libro que tenemos de base, que es de Quinqueona y Verba, un poco auxiliándonos con otros, pero que nos permitan redactar. ¿Cuál es el objetivo? Redactar sus propuestas de tesis. De eso se va este taller. Y todas las tareas, las micro tareas van en orientarlos a que ustedes puedan hacer su redacción de los elementos básicos que debe de contener la propuesta. Eso es lo que he intentado reforzar y como les repito, con gusto, a los que todavía faltan, pues nos ponemos de acuerdo que puede ser lo más pronto posible, ya sea mañana después de la sesión o la próxima semana en una hora y un día que nos pueda ser conveniente a todos. No sé, algo más, algo que quisieran comentar, decir, mencionar. Han estado colocando sus trabajos. He estado revisando y algunos dudan, ponen borrador. Yo por cuestiones de metodológicas, yo necesito que le coloquen la versión final, aunque después la cambiemos o después se mejore, porque si no, no me permite pues hacer como una pequeña nota ahí. No, el borrador no me lo permite, así que yo les agradecería que a todos los que ya entregaron sus pequeñas tareas las coloquen en versión definitiva y así pueda hacerle un par de comentarios. Unos compañeros están preocupados por este tema de la nota. Yo, como les repito, cumpla con las tareas que se le han planteado y va a obtener una nota. Pero me interesa mucho más que usted aproveche este curso, este breve curso, y como dicen, que se empareje, es decir, que decida, que defina, que le ponga un punto y final a su tema, que defina y ponga con mayor claridad su pregunta de investigación, que entienda qué es problematizar un objeto de estudio, que haga el esfuerzo más allá de las 5 lecturas que yo les he pedido, eh, que hagamos el esfuerzo de poder concretar más literatura. Como les repito, la única forma en que se conviertan en especialistas de esto es
manejando todas las teorías posibles, todos los enfoques posibles, conocerlos. Y el que ustedes se van a especializar, pues ese con mayor profundidad y detalle. Porque si no, no vamos a tener esa fortaleza que necesitamos. Preguntas, comentarios, dudas, puntos de vista, algo que quieran decir antes de comenzar la sesión. Profesor, nada más para poner en perspectiva, buenas noches, compañero y profesor, nuevamente, para poner en perspectiva lo que acaba de mencionar, o sea, pero el sistema, o sea, que para los que pues han puesto borrador y aprovechando, pues que bueno, yo no he puesto borrador, sino que aprovechando la oportunidad que da para ir poniendo versión final, o sea, si el sistema permite sacar nuevamente el archivo y volverlo a ingresar. No sé si el sistema permite eso, porque como que decía, bueno, está dispuesto, no va a cambiar y cerraba. Y qué bueno que haya preguntado eso también, Gabriel Gracias, y Eric. profesor. Nosotros normalmente no tenemos esa opción de borrador. Tal vez eso es lo que nos ha confundido a la mayoría, porque a nosotros simplemente previamente lo que nos aparecía era submitted y nada más. No había opción de poner algo en borrador. Entonces puede que algunos lo hayamos mantenido en borrador sin darnos cuenta. Sí, y como les digo, yo no voy a tratar de calificar, decir, mire, hoy me puse una versión y mañana me puso otra. Yo lo que voy a tratar de calificar es cómo ha ido madurando usted su tema. Y porque, como les repito, esto de hacer una tesis doctoral, hoy en un mundo tan vilipendiado a la ciencia, no es fácil. Y como no es fácil, hay que darle el lugar y el valor que se merece. Y yo creo que ustedes están por eso en esta oportunidad, con este tiempo, de poder reflexionarlo, de tener a una persona que está interesada en leer, y que ustedes pueden redactar sobre una propuesta y aprovechenlo al máximo. Eso es lo que yo les puedo pues, comentar. Listo. Hoy voy a retomar y quizás ahí me perdonan si voy a ir un poco más rápido, pero junto con lo que ustedes ya me han ido contando de sus propios temas, me permite a mí pues ir aterrizando en algunos elementos que solo los voy a mencionar para que me apoyen, para que me ilustren de forma didáctica las tareas que ustedes tienen que hacer. Porque esto es clave. Todo lo que yo diga no es una teoría para aprenderla. Ustedes no van a ser expertos en metodología de la investigación. Ustedes van a ser expertos en su tema de investigación. Y estos elementos son para incorporarlos ahí. Y yo quería comenzar con esta parte que se hace en ciencias sociales para medir la realidad. Recuerden que en el método científico, pues uno, además de tener un objeto de estudio, de que lo problematiza, de que tiene una hipótesis o teoría o enfoque, también busca un diseño metodológico que le permita hacer una investigación para que se testee, para que se pruebe, para que se contraste, para que se vuelva realidad el tema de la investigación. Y eso significa en muchas formas medir. Y yo quisiera que cuando digo medir, no solo lo asociemos al término de cantidad, sino también que lo asociemos al término de calidad, al término cuantitativo y cualitativo. Porque medir o entender o comprender o ir a buscar eh, estos hechos o estos fenómenos, estos eventos, ¿cómo se hace? Entonces, la palabra sencilla es, hay que medir. Y para medir la realidad social hay que recurrir a la operacionalización de los conceptos. Esta operacionalización de los conceptos, eso es de darle vida, esto es de ponerle ya la carnita, como dicen, supone identificar los conceptos claves de mi enfoque, de mi teoría, de mi marco conceptual.
especificar las dimensiones o las propiedades que lo componen, transformar cada dimensión en variables empíricas y descomponer cada variable en valores o categorías. Alguien preguntaba, ¿pueden existir categorías como dimensiones o pueden existir categorías muy parecidas a las variables? Depende de cada investigación y temática, porque en la medida en que la hacemos cuantitativa o cualitativa, pues en esa medida vamos a ir buscando la forma de operacionalizar conceptos incluso abstractos. Entonces es posible que algunas categorías sí tengan sentido en temas o investigaciones más cualitativas. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esta operacionalización? Vamos a definir cuáles son mis conceptos principales que están dentro de mi teoría, que están dentro de mi tema de estudio, que están dentro de mi pregunta de investigación y que además forman parte de la hipótesis. Ojo con eso. Estos conceptos tienen que estar dentro de la hipótesis. Entonces, mis conceptos podrían estar en mi tema, en mi pregunta de investigación, en mi hipótesis. Tienen que estar ahí. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de pobreza, tiene que estar el tema reflejado en, perdón, el concepto reflejado en mi tema. Tiene que estar reflejado en mi pregunta de investigación. Tiene que estar reflejado en mi hipótesis. Y este concepto que utilice de pobreza tiene que estar bien definido en mi capítulo 2. Cuando yo voy a ir con más amplitud a definir qué entiendo por pobreza y hacer un debate acerca de la pobreza, de sus dimensiones. Ojo con esto, las dimensiones de la pobreza. Estas dimensiones de la pobreza, yo, como les mencionaba en la vez anterior, puedo tomarlo desde el enfoque de las capacidades, puedo tomarlo desde el enfoque complejo o multidimensional, puedo tomarlo desde el enfoque subjetivo, desde el enfoque objetivo, que podría ser alguna de las categorías que había mencionado, o incluso el enfoque de la pobreza lo puedo hacer a partir de ya disciplinas más especializadas, como por ejemplo la sociología o la economía. Puedo definir un concepto de pobreza a partir de la economía o a partir de la sociología. Ahora, ¿cuántas dimensiones tendrá esta variable de pobreza? Digamos, voy a poner dos, dimensiones objetivas y dimensiones subjetivas. Dentro de las dimensiones subjetivas, ¿cuáles serán las variables que van a explicar mi pobreza subjetiva? ¿Cuáles serán? ¿Serán las preferencias? ¿Serán los gustos? ¿Serán los anhelos de las personas? Si es eso, ¿cómo se traduce en una variable? El caso más específico que yo me recuerdo en este momento es la teoría del consumidor, en el cual las preferencias del consumidor pueden definir lo que yo entiendo de manera subjetiva por mis preferencias. Entonces, yo puedo definir que dentro de la pobreza subjetiva, yo puedo definir que una variable podría ser mi conjunto de preferencias, preferencias como individuo. Y ese conjunto de preferencias asociada a la teoría esta del consumidor, donde un conjunto de preferencias puede maximizar mi punto de equilibrio junto a otras variables. Ahora, ¿cómo yo estas variables los voy a convertir en valores, en categorías? Los voy a convertir a través de mis preferencias, a través de una encuesta de gustos y preferencias, a través de un estudio de mercado, a través de
una encuesta de satisfacción al cliente a través de qué voy yo, a través de una, qué sé yo, un grupo focal, a través de experimentos de grupo, a través de entrevistas estructuradas, a través de formularios estructurados, a través de entrevistas abiertas, etcétera, etcétera. Todo esto entra en cómo esta variable se va a transformar en un valor o en una categoría o, como vamos a ver luego, en un indicador. Entonces, ustedes con sus temas de estudio tienen que ir a hacer esto. Tienen que ir y particularmente poner énfasis en los conceptos más importantes que van a tener dentro de su temática, dentro de su tema, dentro de su pregunta de investigación. Profesor, ¿y qué pasa si no concuerda mi tema y mi pregunta de investigación y mi hipótesis? Pues tiene que redefinirlas. Redefinirlas en el sentido que hemos estado conversando, en el sentido de que si va a utilizar un concepto y cree que es clave dentro de su objeto de estudio, o es incluso puede ser su objeto de estudio, como el caso de la pobreza, tiene que estar en el tema, tiene que estar en la pregunta, tiene que estar en la hipótesis. Y claro que puede estar en los objetivos. Lo otro es que pueden tener varias dimensiones y estas dimensiones se vuelven variables. Estas variables se pueden volver categorías, valores o lo que nosotros le llamamos indicador. Estos indicadores son concretos, son empíricos, son medibles, son factibles, son testeables, existen. Porque si yo quiero proponer un indicador que no existe esa medida, entonces voy a tener complicaciones. Todos ustedes han escuchado del índice de la felicidad. Muy pocos se han detenido a leer qué quiere decir eso, cómo se construyó, qué significado tiene. Ahí aparecía una marca mercadológica, valga el asunto, una publicidad de turismo que decía que El Salvador es uno de los países más felices del mundo, basado en un estudio X. Eso sirve para el marketing, pero en la academia y en la ciencia no opera así. Un indicador debe de ser público, un indicador debe de ser empírico, un indicador debe de ser replicable, eh, testeable, criticable. Si no lo es, reproducible incluso. Si no tiene alguna de estas características, pues no podríamos decir que se vuelve un indicador. Por tanto, a veces los argumentos o los planteamientos que dicen El Salvador es el país más feliz del mundo no tiene asidero científico, sino especulativo, porque nadie en su cuerda relación va a poder establecer que esa información tiene cierta validez. Como les repito, eso aplica también para sus temas. Aquí, eso es sí, dígame. interesante eso de los índices, porque nosotros, por lo menos en la parte de medicina y en medicina familiar, sí usamos muchos índices de calidad de vida. Y esos índices de calidad de vida generalmente están hechos para países donde si yo quiero traspolar ese índice a otro país, lo tengo que tropicalizar. Entonces yo no puedo usar el mismo índice para Costa Rica que para España, que para Europa, porque son diferentes tipos de variables que se usan. Y por lo menos yo en mi práctica diaria uso como 15 índices y casi todos son de calidad de vida asma, asma en niños, asma en adultos, de dolor, de funcionalidad, y cada uno
ha sido tropicalizado para Costa Rica o para Latinoamérica. Entonces, es esa parte importante. Correcto. Y el tema de los índices es bien complejo porque de acuerdo a cada disciplina existen técnicas y métodos para recopilarlo y para que sean válidos, para que sean comparables, para que sean factibles. Un día de estos conversaba con uno de ustedes sobre una clasificación de actividades industriales normalizadas o uniformes, que en economía eso se llama el SIU, y también existe un clasificador de productos, que es el CCP, Classification Central Product, algo así. Esa clasificación es una métrica de las actividades económicas y de los productos. Y esa puede a cierto nivel explicar y compararse entre todos los países, si todos los países usan la misma clasificación. Nosotros le llamamos SIO a 4 dígitos, porque los 4 dígitos de una numeración pueden ser comparadas a nivel internacional. Pero más allá de los 4 dígitos, cuando cosemos para el 5, para el 6, 7 u 8, algunos casos que tienen esa desglose, pues ya no pueden ser comparables, porque ya son particulares del país que acepta esta clasificación. Esto es así también con los índices. Y hay que tener cuidado cuando uno va a hacer uso de un índice que no ha construido uno, que no conoce cómo se construyó y que no tampoco tiene como la certeza de que sus resultados sean comparables en algún momento. Entonces hay que tener cuidado. Yo traía este ejemplo un poquito más cuantitativo para que lo podamos observar. Vean el concepto, crecimiento económico. Y entonces lo he desglosado en 3 grandes dimensiones, porque en economía la forma de medir el crecimiento económico se hace a través de la metodología del sistema de cuentas nacionales, y el producto principal, o si quiere llamarlo usted la medición o el indicador principal, pues podría ser el Producto Interno Bruto. Pero el Producto Interno Bruto no es una cara, sino más bien es un triángulo. Es un triángulo que tiene 3 caras. Una es la oferta o la producción o las actividades económicas de un país. La otra es el consumo o el gasto que le conocemos nosotros. Y el otro es el ingreso. El ingreso es la distribución de la riqueza a partir de pagar a los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Pues aquí yo utilicé 2 de ellas: el PIB de la oferta, el PIB del gasto, y uno que es una media acerca de los ingresos de la población, que se le conoce como PIB per cápita, que es dividir el Producto Interno Bruto entre la población de un país. Y esas son mis dimensiones, pero ven que en economía estas dimensiones rápidamente se vuelven cuantitativas. Entonces también, ¿para qué? Para identificar variables. ¿Qué variables? Bueno, la composición y la dinámica del PIB. O sea, cómo está al interior de la producción de cada uno de los países, por ejemplo, qué produce más cada país. Lo otro es el ritmo que lleva esta producción, si es lento, si es medio, si es acelerado. Y esto mismo aplica para el caso del gasto. En el gasto del Producto Interno Bruto se mira el consumo de los hogares, la inversión pública, la inversión privada, las exportaciones, las importaciones. Es decir, ahí hay muchas variables al interior. Entonces, ese es como un ejemplo. Otro ejemplo que quería poner aquí es el tema de la competitividad como concepto.
Aquí yo abordo competitividad en el entendido de que puede tener varios significados. Uno, como eficiencia y dinamismo. Yo que voy a creer que soy más competitivo si soy más eficiente y más dinámico. El otro, competitividad a base de las capacidades tecnológicas que puede tener un país o una sociedad. Otro, yo voy a entender competitividad como aquellas capacidades de producción del aparato industrial del país, llamado núcleo endógeno, y el progreso técnico, es decir, la capacidad de innovación. También puedo entender competitividad desde el enfoque de la optimización o, si usted quiere, la minimización de los costos laborales. También se entiende competitividad como aquella capacidad que tienen los estados de incidir en la economía a través del tipo de cambio. Y a eso se les puede llamar ventajas o desventajas monetarias. También existen competitividades un poco distintas, como por ejemplo las asociadas a la ubicación geográfica o a la localización dentro de los procesos productivos, que con este tema de las cadenas globales de valor, pues tiene mucho significado. Tiene mucho significado el canal de Panamá, el canal de Suez, el estrecho de Gibraltar, el, el estrecho de Hormuz, porque proveen ciertas ventajas o desventajas dentro del comercio internacional. Y esto, pues, básicamente está asociado a la competitividad. Y otra competitividad nacida de la acción del Estado para favorecer al aparato productivo nacional o a la economía nacional a partir de una política comercial. Entonces, a lo que yo quiero llegar con este ejemplo es que todo tiene sentido. Y ahora, ¿cómo se me vuelven esta competitividad en dimensiones? Bueno, yo les he explicado las dimensiones que utilicé, pero luego también lo traté de convertir en variables. Por ejemplo, cuando hablé de competitividad entendida como eficiencia y dinamismo comercial, yo fui a construir una matriz de competitividad basada en una metodología eh, de la OMC y también una metodología internacional que me permite descubrir cuáles son los productos estrella, cuáles son los productos que se murieron, digamos, las estrellas muertas, las estrellas nacientes, etcétera. Y a partir de eso, pues establecer si existe o no eficiencia y dinamismo y si existe o no cierto tipo de competitividad. Entonces, conceptos, dimensiones y variables están íntimamente vinculados. Generalmente, después de la variable vienen como los indicadores más concretos. Esto todavía suena un poco abstracto, pero tiene su sentido. Veámoslo un poquito más técnico. Fíjense bien. Aquí tengo los conceptos: crecimiento económico, patrón comercial y competitividad. Y ahora yo les voy a dar el abordaje metodológico de esos tres grandes conceptos. En la competitividad, yo tomé la eficiencia y el dinamismo y digo que va a ser una matriz de competitividad a través de una metodología y unos datos que nos provee CEPAL, la OMC y una plataforma que se llama Magic Plus, en la cual yo puedo seleccionar las exportaciones, las importaciones de mi país con respecto al resto del mundo y a partir de ahí construir la matriz de competitividad. Cuando hablo de las capacidades tecnológicas, me voy a un enfoque de tecnología en el cual yo voy a ir a buscar cuál es la producción cuál es la producción científica,
los artículos que existen, cuáles son las patentes, cuáles son el derecho de autor, cuáles son algunas tecnologías que están asociadas a estos. Entonces puedo yo a partir de eso ir a buscar información relacionada a las capacidades tecnológicas del país. También puedo medir las capacidades tecnológicas a través del índice de incorporación de tecnología en las exportaciones. Puedo a través de eso saber qué tipo de tecnología está asociada con mi tipo de exportaciones. Por ejemplo, la exportación de maquila textil, el nivel de tecnología ahí es muy bajo. Pero si yo trato de ver la exportación de chips o de integrados o de pantallas LED para apoyar el proceso de producción global de teléfonos inteligentes, pues va a tener otro tipo de valor tecnológico las exportaciones. En cuanto al núcleo endógeno y el progreso técnico, yo planteo un análisis económico llamado el diagrama de producción de telaraña, donde defino una cantidad de actividades económicas y las analizo por grandes segmentos. Quizá para ir poniendo lo más interesante, el tema de la política, de las ventajas monetarias, el tema de las ventajas de localización y de la política comercial. Incluso cómo voy a medir el patrón comercial. Para hacer eso, yo usando en mi marco metodológico que me da mi teoría, voy a utilizar algunos índices. Estos índices, uno los tiene que construir en el caso, bueno, en este caso que le estoy mostrando, yo lo construí. Estos índices están basados en una teoría y en una explicación. Por ejemplo, lo que ustedes miran aquí como la primera fórmula se conoce como los índices de ventaja comparativas reveladas. Y estos índices de ventajas comparativas reveladas son los que me van a permitir a mí ver si efectivamente mi país tiene o no ventaja comparativa a nivel de productos o actividades económicas. Luego voy a utilizar también otro indicador que se llama el indicador de Google Eloy, que es el de abajo, en el cual yo voy a tratar de saber qué tipo de patrón comercial existe entre mi país y el resto del mundo. O lo otro, voy a ir a buscarme un índice de Huysman en el cual voy a tratar de saber qué tan concentradas están mi producción y mi exportación. ¿Para qué? Para hablar sobre patrón comercial. ¿Por qué es importante que esté todo bien fundamentado? Porque cuando usted vaya a proponer su tesis o su propuesta doctoral, según yo lo he entendido a las indicaciones que ha dado la dirección, van a ser muy duros en este tema. Es decir, van a preguntarle cómo lo va a hacer. Ya no solo se van a interesar en el qué va a hacer, sino en el cómo lo va a hacer. Y en el cómo lo va a hacer, usted tiene que tener un planteamiento bastante robusto. Pero para tenerlo necesita, como les repito, hacer una muy buen análisis, una buena redacción y una integración coherente y lógica entre su enfoque y la metodología que va a utilizar. Eso son algunos ejemplos de cómo se hace el abordaje metodológico en este tema particular, en el cual se trataba de estudiar la competitividad, el patrón comercial y el crecimiento económico de El Salvador en el periodo, creo yo, 2019, algo así. Más o menos eso les tiene que tocar a ustedes. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Existe alguna idea de cómo van a abordar ustedes este tipo de conceptualización? ¿Alguno? Sí, señor, sí, señor.
Ah, de acuerdo. Algunos, por ejemplo, incluso ya tienen mapeado algunos de estos grandes conceptos y algunas de estas variables. Entonces, vamos a volver a lo básico, vamos a volver al concepto. Hoy un compañero me preguntaba qué es censos, por una cuestión de trabajo, lo decía medio en serio, medio en broma, pero fuimos a recordarnos que la etimología de censo significa contar o volver a contar, ¿verdad? Una población para ciertos fines. Y entonces eso era censo, ese era el concepto de censo. Ustedes van a tener conceptos como gestión de proyectos o gestión de la inversión pública o la dirección estratégica o el tema de el turismo u otros temas de interés que me han ido mencionando. Pero para esos hay que darle sentido y significado. Y por tanto, estos conceptos deben de explicarse. Explicarse porque son elementos de la teoría que ustedes van a elegir o son elementos claves de su marco conceptual o son elementos que van a servir para que usted se acerque al objeto de estudio. Yo recuerdo que esta idea de cuando hablamos del concepto de desarrollo es un concepto relativamente nuevo. Desarrollo humano igual sigue siendo nuevo. Apareció en la década de los 90. Desarrollo apareció ya al final de la década de los 50. ¿Cómo se le llamaba antes al término de desarrollo? Progreso. ¿Cómo se le llamó en economía al término de desarrollo? Hace mucho tiempo, la riqueza de las naciones. Es decir, este concepto puede ir evolucionando de acuerdo a cómo uno también lo va interpretando a través de la historia. El concepto es una imagen mental que resume un conjunto de observaciones, rasgos, atributos o ideas sobre un objeto. La pregunta aquí está, por ejemplo, razones que adoptan los estudiantes, los y las estudiantes de secundaria acerca del aborto. Si agarramos este ejemplo, ¿cuál sería un concepto clave dentro de este tema? El aborto. El tema se llama razones que adoptan los y las estudiantes de secundaria acerca del aborto. ¿Qué concepto está involucrado en este tema? El aborto. ¿Cómo vamos a entender el aborto? ¿Cuáles son las razones para abortar? ¿Vamos a estudiar a todos los estudiantes, valga la cosa, a toda la población estudiantil? No, a los estudiantes de secundaria. ¿Y sobre qué tema? Sobre el aborto. Entonces, ahí hay conceptos que se van planteando. Aquí han puesto razones. Podrían ser causas, podrían ser motivaciones, podrían ser saberes, imaginarios. Todo depende de cómo uno lo adopte el enfoque y cómo va a plantear su investigación. Además, estos conceptos tienen que estar ajustados a la realidad. ¿Cómo vamos a garantizar que el concepto realmente refleja la realidad que se quiere observar? En la medida en que yo utilice un concepto muy general y muy abstracto, pues en esa medida voy a estar muy lejos de lo que yo quiero. Tengo que ir a definir con más claridad lo que quiero. ¿Por qué? Porque existen una gran variedad de situaciones, como prejuicios en la construcción de los conceptos. Y algunos prejuicios son bien automáticos. ¿Alguien podría decirme qué entiende por árbol? ¿Qué entiende por caminar? Todos esos constructos sociales ya fueron de alguna manera en su infancia preinstalados. Entonces, cuando
a usted de una forma, ya sea de un lenguaje verbal o de un lenguaje o de otro tipo de lenguaje, le enseñaron a usted lo que era un árbol, desde ese momento ya entendió que ese es un árbol. Pero ¿qué pasa cuando yo trato de abordar otros temas donde la cosa no es tan clara? Entonces aparecen preconceptos y prejuicios. Los constructos a los cuales nosotros vamos a tomar, ustedes ya tomaron en sus temas, son creaciones de la realidad observada. Y aquí poníamos el tema de la pobreza. ¿Es igual la pobreza en todos los países y en todas las zonas, comunidades? ¿Cómo sabemos cuando alguien es pobre? ¿Desde qué enfoque vamos a ver a la pobreza? ¿La pobreza es igual que la desigualdad? ¿La pobreza es igual que la miseria? ¿Puede existir pobreza en países ricos? Incluso lo contrario, puede existir riqueza en los países pobres. Todos estos elementos en cierta medida se abordan cuando ustedes pues hacen el razonamiento de su tema. También quería volver a decir que el tema este de utilizar conceptos es muy importante, tanto desde el punto de vista de la ontología, porque tratamos de ver las características de la realidad, porque la operacionalización de ella implica medir y implica medir conceptos para producir variables. También algunos conceptos tienen su propia hermenéutica, derivado de conceptos técnicos del lenguaje. Yo, por ejemplo, no sé si aquí abogado, pero una vez un abogado conversando me daba un argumento legal sobre una ley y me decía, es que este término es exegético y taxativo. Y yo me quedé, ajá, tuve que ir a buscar y a preguntar qué se entiende de exegético y taxativo. ¿Por qué? Porque en algunos temas, incluso en la medicina o en el mundo jurídico, o económico o psicológico, etcétera, etcétera, existen ya campos especializados en los cuales existen saberes con conceptos técnicos bien definidos. Además, y aquí viene este tema de la adaptación, la pobreza es un tema que puede ser, es un concepto que ya tiene un significado, sí. ¿Puede resignificarse? Podría. ¿Cómo se puede resignificar un concepto que ya existe? Esto es un gran rollo. Pero, para hacérselos cortito, es que un concepto, y pongamos el ejemplo de un vaso, un recipiente que está lleno, ¿verdad? Yo ya tengo pobreza aquí y la tengo llena. Asumamos que esto está lleno. Entonces, ¿puedo resignificar el sentido de la pobreza? Sí. ¿Cómo? Vaciándola, vaciando el concepto anterior y volviéndola a llenar con un nuevo concepto. ¿Con cuál concepto? ¿Un concepto distinto a la pobreza? No, a resignificar la pobreza. Ajá. Veamos un ejemplo. En muchas escuelas de economía se enseñaba pobreza asociada al tema de pobreza de ingresos. Entonces, cuando se hablaba de pobreza, era una persona que, por ejemplo, no tiene $2 diarios para subsistir, no los tiene menos de eso. Se podría decir que es pobreza. Pero había depurado tanto el concepto de pobreza que habíamos llegado a identificarlo en ese punto. ¿Qué tuvo que suceder? Tuvo que criticarse toda la teoría que estaba en la base de esa interpretación y decir que pobreza es más allá del ingreso. Significa algo más que ingreso. Y cuando decimos que significa algo más del ingreso, significa de las condiciones materiales, las condiciones espirituales, las condiciones sociales, las condiciones educativas.
la perspectiva o el potencial humano que puede tener una persona. Todo eso resignifica el tema de pobreza. Y entonces nos da la opción de poderlo interpretar de una forma enriquecida. Perdón. Por eso es importante que ustedes definan sus conceptos. Otro ejemplo que yo os traía aquí a la cuenta era el tema de, no sé si aquí hay profesionales en relaciones internacionales. Yo no soy profesional en eso, pero me tocó hacer mi tesis con algunos de estos marcos conceptuales y me tiré al mar de la teoría de la integración regional. Ese mar es bravo, ese mar es indómito, ese mar te ahogas, porque se ha escrito y se ha dicho tanto de integración regional que yo tuve que definirme al final, después de la revisión de la literatura y del análisis crítico y todo lo demás, llegar a dos conceptos sobre integración regional, en el sentido amplio y en el sentido de mi investigación, en el sentido reducido. ¿Para qué? Para poder ir definiendo lo que yo entendía por eso. A ustedes también les va a tocar un ejercicio similar, cuando los conceptos sean de uso muy común y entonces puede ser de que todos estén hablando de competitividad, pero que la entiendan distinto. Todos estén hablando de inteligencia artificial, pero la entiendan distinto. Todos estén hablando de turismo, pero que lo entiendan distinto. Turismo amigable con el medio ambiente no es el mismo turismo sostenible. O lo que decía una compañera, sostenibilidad, pensando como experta tributaria. Ya después ya a mí me quedó esa idea en la mente, sostenibilidad. No, eso es terrible usar esa palabra, porque es muy compleja, porque es muy demandante, muy exigente. Y el tema está relacionado con cultura. Entonces, es un gran reto, un gran reto. Pero sí, es muy interesante. Este tema de los conceptos y las estrategias de investigación tienen que ir bastante vinculados. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, mire, lo mío va a ser empírico, deductivo, entonces deben de estar bien o claramente definidos. Si a mí me tocaría estudiar desde el enfoque, desde la estrategia de investigación inductiva, las causas de el cólera en Inglaterra, en la ciudad tal, pues tendría que operacionalizarlos hasta ese punto. Por el contrario, si yo digo que es deductiva, tengo que agarrar los conceptos de mi teoría y irlos utilizando sistemáticamente para que esta teoría a la cual yo he adoptado libremente, pues pueda realizar mi investigación. Lo otro es que pueda plantear lo que decía Blakey, unas estrategias mixtas en las cuales puede ser retroductiva o puede ser abductiva. Y esto de ir de arriba para abajo o de abajo para arriba y hacer la reflexión sobre eso, se puede, pero se puede ex ante, es decir, se puede hacer cuando estás diseñando tu investigación. Pero cuando ya la estás ejecutando, ya eso es más delicado. Si tú dices que vas a hacer eso en tu investigación, tienes que hacerlo. Pero eso significa deconstruir conceptos. Y eso no es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, no operativamente. Profesor, una consulta con respecto Sí, a esto dígame. que estaba a señalar de mi caso, porque en realidad sostenibilidad yo no lo veo desde la perspectiva económica. Precisamente, esa es la riqueza cuando uno hace el análisis artístico, ¿verdad? Que se rompe el hecho de que siga existiendo algo a pesar de que los números no den, ¿verdad? Entonces, ahí sí me quedó como la duda, ¿verdad? De su interpretación, porque
desde la perspectiva fiscal, por supuesto, es un balance, ¿verdad? Positivos y negativos, y bueno, uno va a buscar el equilibrio y eso se entenderá matemáticamente como algo que es sostenible en el tiempo, porque los datos van a dar de ingresos y gastos. Pero más bien, ¿verdad? Y eso es lo que me genera a mí como confusión a la hora que nos piden use tal teoría o la otra, ¿verdad? Bueno, yo puedo utilizar, como le decía, la teoría microeconómica y llegaron a a las conclusiones parecidas que llegaron Baumol y Bowen en los años 60 como economistas, de que el arte tiene una enfermedad de costos, que si uno quisiera rentabilizarlo para aproximar un concepto económico a un concepto de sostenibilidad, no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar porque el factor trabajo o la variable factor trabajo es la que tiene más peso dentro de esa ecuación. Y si uno hace una obra de teatro para recuperar los costos de inversión, ¿verdad? No puedes hacer 5 o 6 horas al día porque el actor no te da con la voz ni más, ¿verdad? Hay como un límite. Igual pasa, por ejemplo, que también pasa con los jugadores de fútbol, de uno tiene gente de danza o los mismos músicos se empiezan a preparar desde niños, tienes toda una formación artística que sea previo incluso a que puedan trabajar, pero usted no puede ver una bailarina ballet o difícilmente la va a ver en escenario después de los 40 años. Todas esas condiciones limitan que precisamente puedan circunscribirse dentro de la lógica del sistema, porque, por ejemplo, en seguridad social no van a poder pensionarse a los 40 años, ¿verdad? A pesar de que hayan empezado a trabajar desde muy joven y eso no se conceptualice como trabajo. Entonces, dentro de esa línea que usted plantea, ¿verdad? Uno podría agarrar una teoría y como hablábamos, está bien, si sostenibilidad le parece complejo, yo lo puedo bajar a factores de producción, pero creo que se pierde la riqueza del concepto de que la cultura, para que sea sostenible, para que usted tenga todo un ecosistema donde fomente la creatividad en la población, no necesariamente entra en el ciclo económico, ¿verdad? Entra más dentro de lo cualitativo. Y eso sigue existiendo, ¿verdad? Los borucas, las comunidades borucas, no se comercializan y es parte del patrimonio que tiene el país. De acuerdo, de Entonces, acuerdo. solo quería como aclarar un poquito esto. No, de acuerdo, de acuerdo. Eh, Aquí el asunto es el reto que usted tiene, es resignificarlo, resignificar el concepto. Y usted tiene que hacerlo y me parece que es un buen aporte. Y ahí está el punto. Cuando algo ya tiene un sentido y uno lo puede resignificar, lo hace a partir de su investigación y lo plantea como uno de los elementos importantes de su investigación. De acuerdo completamente. Eh, con el tema de la conceptualización y la operacionalización, hay que ir poco a poco, ustedes reflexionando cómo el planteamiento que han hecho en la pregunta de investigación, el que han hecho en los objetivos, el que han hecho en las hipótesis, cómo esto se puede concretizar. Aquí otro ejemplo. El concepto control social. La definición, el aspecto normativo de la vida social. Hay diferentes tipos de control social. El legal, el de etiqueta, el de costumbres, el burocrático, el psiquiátrico. ¿Qué indicadores pueden acercarse a estos conceptos o a este concepto? Bueno, las reglas legales. Usted no puede conducir si no tiene una licencia de conducir. Usted no puede ejercer la medicina si no tiene, pues, una autorización para hacerlo.
Usted no puede, en el caso de los abogados que son notarios, no puede establecer que un contrato entre dos partes es legítimo si usted no tiene la autorización para hacerlo, etcétera. Lo otro podrían ser manuales, aforismos. Aquí en los aforismos pueden entrar el tema de las costumbres o de los esquemas burocráticos o de las llamadas estructuras condicionantes, las reglas de conducta oficial, las reglas de peligrosidad, etcétera, etcétera. La operacionalización es algo que ustedes tienen que pensar a la luz de lo que han leído, de las investigaciones que otros han hecho. ¿Cómo otros resolvieron esto? ¿Cómo otros midieron tal característica, tal concepto? Esto es muy importante que lo tengan presente. Y aquí pues les muestro el tema de el ejemplo de la pobreza. Aquí el concepto es pobreza, la variable es que puede ser la entendida desde un orden subjetivo o desde un orden pues absoluto. ¿Cuáles son los indicadores? Aquí sería una encuesta, ¿verdad?, a las personas o a una población objetivo o a una muestra, y a esta encuesta dirigida, estructurada, pues dentro de su batería de preguntas está la pregunta clave que indica cómo se identifica, se considera, se valora a la persona. ¿Usted se considera pobre? Entonces, esa puede ser una medición. Controversial, sí, claro que sí, pero es un planteamiento. El siguiente es la pobreza entendida eh, como absoluta. Perdón, en esta lógica, el ingreso familiar puede ser una medida. Otra, el umbral de pobreza. Como lo habíamos mencionado, en las encuestas de hogares de propósitos múltiples, hay una pregunta en la cual le dicen, ¿trabajó usted la semana pasada? ¿Sí o no? ¿Buscó usted activamente un empleo la semana anterior o estos últimos 6 meses, dependiendo? Sí y no. Si usted dice que sí buscó, entonces usted es contabilizado de una forma. Si usted dice que no buscó, es contabilizado de otra forma. Si usted dice que sí trabajó al menos 2 horas, o sí trabajó la semana pasada, entonces va a tener o va a ser registrado de una forma, y si usted dice que no, de otra forma. Por ejemplo, si usted dice que trabajó al menos 2 horas, entonces usted tiene empleo. Si usted dice que no, pues usted es desempleado. Después, si usted dice que no y le pregunta y buscó activamente trabajar la semana pasada, los 6 meses anteriores, y usted dice que no, entonces usted ya podría entrar en la población económicamente inactiva. Entonces, este tema es muy interesante porque es cómo van a medir, cómo van a cuantificar, cómo van a valorar sus conceptos y sus categorías. Bueno, está la pobreza también multidimensional, que es la que yo les he estado comentando en algunos ejemplos, y pues aquí también yo podría tener algunos de los indicadores que habíamos planteado. Otro concepto, estatus socioeconómico. ¿Cuáles son las variables? Ingreso, educación, prestigio y ocupación. Ese prestigio ocupacional lo puede dar
tanto lo que yo estudié como lo que estudiaron mis padres. Por ejemplo, el ingreso, pues el ingreso general, el nivel educativo. Los que les comentaba, hay algunas teorías de capital humano en las cuales, o de capital cultural, o de capital, no, perdón, de capital social, o de capital humano, hay algunas teorías que plantean que es posible que usted tenga cierto tipo de capital social si sus padres fueron profesionales o empresarios o terratenientes. Puede ser que tenga un poco más que aquellos donde sus padres fueron campesinos sin tierra, obreros de la construcción o trabajadores del servicio doméstico. Entonces, esto de la teoría y la metodología va bien vinculado. ¿Dónde van a encontrar ustedes las respuestas para sus temas? En lo que lean, en las metodologías que aparezcan en cada uno de los papers especializados, en los libros clásicos o en los libros de texto académicos. Ahí los van a encontrar. Incluso también en estudios especializados que algunas organizaciones hacen. Otro ejemplo podría ser el tema de una variable o un atributo o una dimensión o un concepto que podría ser borroso, complicado, debatible. Digamos que la dimensión es un aspecto específico de un concepto, que el atributo es una característica, cualidad de alguna cosa. Una variable es un conjunto lógico de atributos. Dice Babi lo siguiente: religiosidad podría ser especificada en términos de una dimensión de creencia, una dimensión de ritual, una dimensión de devoción o una dimensión de conocimiento. ¿Cómo van a medir sus variables? A través de ir depurando el concepto, los indicadores, las dimensiones, los atributos, las variables y los indicadores, índices. Pero también en su vinculación con las fuentes de la información. Lógico, y aquí viene otro reto de ustedes, es que puede ser que tengan todo esto depurado, pero si no encuentran ninguna fuente de información que les pueda dar lo que ustedes andan buscando, esto es parte del tema de la construcción de los conceptos y de la operacionalización. La definición operacional y las medidas en el mundo real son algunas de las tareas que tienen que hacer a la hora de formular su metodología, a la hora de elaborarla. Por ejemplo, organización de datos en categorías discretas según sus propiedades y dimensiones, y luego al uso de la descripción para dilucidar esta categoría. En los hoteles y restaurantes yo puedo identificar costos, servicios, deleite, comodidad, accesibilidad. También, por otro lado, otro tema, otro concepto, yo puedo identificar en los partidos políticos su organización, su afiliación, su ideología, su historia, su comodidad, incluso en el caso de la afiliación, su identidad. Existen conceptos que a veces son muy genéricos y que a la hora de identificar sus variables como forma de medición pueden expresar algún nivel de exactitud. Variables como sexo, como edad, como peso. El sexo, pues, de nacimiento tiene dos: masculino, femenino.
perdón, sexo es hombre-mujer, ¿verdad? Hombre-mujer, ya me estoy equivocando. Hombre-mujer. La edad, pues una edad natural de 0 a ¿qué? A 100. El peso es una métrica, de ahí va a depender del sistema que exista, el sistema de peso y medida que se utilice, pero puede ser. Otros son más complicados, ya en términos cualitativos, donde los conceptos como efectividad, satisfacción y autoestima necesitarán de ciertas variables que tengan ciertas características más puntuales desde el punto de vista cualitativo. Por ejemplo, satisfacción. ¿Satisfacción de qué? Eh, de mis gustos alimenticios, de mis patrones de trabajo, de el control de mis emociones. ¿Qué tipo de emociones? Satisfacción a nivel, digamos, eh, sociocultural o del estatus social en el que las personas viven. Habían casos que comentaban unos compañeros que en Colombia se desarrolló en cierta época, no sé si todavía existe, una cultura de que tú ibas a ciertas zonas de recreación, bares, discotecas, centros de entretenimiento, y ahí se configuraban una gran cantidad de población de diferentes segmentos, sectores de la ciudad. Pero aparecía dentro de la cultura esta el tema de que si tú le gustabas a una muchacha o a una muchacha le gustaba un muchacho, pues terminaban haciendo como una pregunta rara. Y la pregunta rara era, ¿de qué estrato eres tú? Y se estaban refiriendo a que la municipalidad, creo yo, de la ciudad, o la administración de la ciudad, había como una clasificación y había del 1 al 10. Y al parecer, quienes estaban señalados en ciertos números eran porque vivían en situaciones, digamos, de socioeconómicas distintas, por no decir que eran pobres, comparado a otras que vivían en otros estatus u otras zonas. Entonces, si querías que funcionara la relación, tenía que ser a raíz de que las dos personas estuvieran satisfechas de la zona o del estatus donde vivía cada uno. Esto es algo complicado, pero puede suceder de que un patrón social de selectividad, no sé, de parejas, influya mucho la zona donde tú vivas en la ciudad, de acuerdo a la clasificación de la municipalidad. Quizá para ir cerrando este tema y darles más espacio para que ustedes lo puedan conversar, reflexionar, existe para ustedes la tarea de la operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables no es más que llevar de un concepto a su punto más medible. Y esta forma de medirlo generalmente está asociada a indicadores puntuales que los van a construir ustedes o los van a retomar ustedes. Lo ideal al nivel doctoral es que ustedes lo construyeran, pero si no los pueden construir, los que elijan tienen que estar bien depurados en el sentido que les sean útiles para lo que están haciendo y no les provoquen ruido a la hora de elegirlos. Por ejemplo, algunos indicadores sintéticos donde va una gran mezcla de variables y dimensiones, en las cuales algunas de las categorías o dimensiones que allí están podrían no ser parte de su marco teórico y por tanto hacerle ruido. Esta parte de los conceptos y los indicadores
Por ejemplo, el que se está actualmente visualizando, la riqueza medida a través del indicador de los ingresos o de los activos. Eh, el, el mayor logro académico, ¿cuál sería el indicador? Pues el promedio más alto, digamos, o alguna agregación de promedios. Y cuando estos indicadores, que particularmente van a tener otra variable más detallada, podrían convertirse en más específicos. Por ejemplo, en el caso de la riqueza y del indicador del ingreso, podría ser el ingreso anual. Y yo podría incluso establecer una regla de decir que me interesan aquellos que sean mayores de $100,000 al año. O el total de activos o el valor de los activos, donde pueden incluir a la casa, al carro, a las inversiones, y que sean mayores de $250,000. Incluso cuando yo digo el valor de mi casa y de mis otras cosas materiales o de mis inversiones, podría yo estar acercándome a algún concepto económico de riqueza, por ejemplo, o ingreso total. Estos detalles que ustedes van a definir en sus propias investigaciones pasa por el conocimiento a profundidad de lo que ustedes quieran investigar. Y ahora quisiera, si ustedes tienen preguntas, comentarios, dudas, ampliaciones, alguna reflexión acerca de cómo han visualizado esta parte de su propuesta doctoral, cómo la han visualizado, si ya tienen una idea particular, si han encontrado ya metodologías específicas. ¿Alguno lo ha hecho? Todavía no ha llegado a... Buenas noches, proveedor. Sí. Compañeros. Bueno, yo he hecho un esfuerzo por identificar esas dimensiones y esos conceptos en lo que yo quiero analizar. Puedo presentarle aquí un momento y sirva tal vez de ejemplo. Claro. Entonces, bueno, lo que yo propongo estudiar es la gestión de la inversión pública municipal, con el enfoque de ciclo de vida de proyectos, como lo había comentado. Este ciclo de vida se compone de 5 fases: idea, preinversión, promoción, ejecución y posinversión. Entonces, yo identifico ahí principios de la Ley Nacional de Inversión Pública, que son los que tengo a la izquierda, estos de acá: consistencia con políticas nacionales, economía, oportunidad, continuidad, gestión de riesgo y gestión ambiental, sostenibilidad ambiental, transparencia y rendición de cuentas. Y aporto 2 más que me parecen interesantes y que lo hizo otro investigador, que fue Ramón Rosales, que además en alguna ocasión que hizo una evaluación de este tipo de cosas, incluyó capital humano y gestión por portafolio. Entonces, para mí estas serían mis dimensiones a medir. Ahora, si lo transversalizo, digamos, a cada una de las etapas, tengo mis variables, que todavía no las he depurado, pero son variables que yo podría medir en cada etapa, de manera que después yo tenga una medición de la idea, digamos, en dónde se encuentra. Bueno, otra cosa, estas últimas 2 son transversales, están en todo el ciclo. Entonces yo al final podría tener una medición del proceso de idea, la preinversión, la promoción, ejecución y posinversión, digamos, analizando en una municipalidad una muestra de 5 proyectos de los más representativos, digámoslo así. Esa es mi propuesta, no sé cómo lo ves, que me puede retroalimentar. Sí. Bueno, aquí viene el asunto. ¿Cuál va a ser el indicador, la fuente de información y el instrumento? Que ya esa es la otra etapa todavía más pequeñita del asunto. Ah, sí, yo ya tengo las categorías, ya tengo las variables, ya más o menos tengo una idea de cómo lo voy a hacer. Y ahora, ¿cuál va a ser el instrumento empírico que me va a permitir a mí recopilar esa información y traducirla en las variables de interés que a mí me sirven? ¿Cuáles van a ser? Y aquí viene la reflexión. Por ejemplo, cuando tú dices, voy a utilizar
5 proyectos representativos. Ahí hay que crear un criterio. Hay que, ¿cuántos son los proyectos totales que se hacen en el año por área de gestión estratégica o por lo que sea? Y entonces ahí yo tengo que decidir cuáles de esos. Lo otro es con qué instrumento. Voy a hacer una ficha analítica de cada uno de estos proyectos y los voy a analizar. Voy a ir a ver si existieron estos proyectos, estudios de impacto. Voy a ir a ver que estos proyectos, si tuvieron alguna continuidad o no. O por otro lado, ¿serán suficientes los proyectos que se hicieron? ¿O será también que tengo que ir a ver aquellos que no se hicieron? Aquellos que en algún punto se quedaron en el camino, o aquellos que fracasaron, o aquellos que tuvieron observaciones, o aquellos que tuvieron resultados distintos a los que se esperaba. Todo eso entra y como tijera para delimitar qué sí vas a agarrar y qué no vas a agarrar. Sí, de hecho aquí ¿Cómo sería, lo vas a digamos, el análisis de esos 5, bueno, por decir un número 5, no lo he todavía depurado, y hacer entrevistas a los operadores de proyecto, ¿verdad? Los encargados de planificación o a los ingenieros, etcétera. Ahora, yo aquí, una pregunta, esa parte ya de ir a hacer las entrevistas, yo la puedo dividir en 2 fases. La primera es ir a entrevistar a la gente que más conoce el tema, o digamos, a gente de la Contraloría, a la gente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, como a los entes regentes del asunto de la gestión de la inversión pública, como para ver qué me aportan y ajustar el modelo, y en una segunda parte ir a aplicarlo. Eso se hace de esa forma. No sé si me expliqué. Podría ser como una prueba piloto primero y luego ya uno más depurado. Sí, como Sí, validar la propuesta con los entes, los regentes del tema, o ver si me aportan todavía algo más, y en una segunda fase ir a medir ya a las organizaciones. sí, porque lo otro, mira, cuando uno se mete a este tema de querer agarrar una muestra representativa, a lo mejor ya pensando en estadística, yo te podría decir, hay que ver cuál es la población, hay que ver qué método de muestreo y qué grado de significancia va a tener tu muestra y si la puedes lograr. Si pensándolo en ese sentido, pero puede ser de que no sea eso, puede ser de que tu instrumento sea una entrevista o un cuestionario estructurado o semiestructurado, que esa es otra cosa. Ya no se necesita propiamente un diseño muestral, sino más bien otros criterios, como pertinencia, relevancia, y que el sujeto que da la información sea el sujeto idóneo, adecuado. Y para eso también hay ciertas metodologías para definir quiénes podrían ser. Pero sí, ahí tenés el reto. Ahí está el reto, Brenda. Sí. Ahora, cada una de esas variables que yo tenía ahí en el cuadrito, tengo que definirlas con mis propias palabras, porque también está la ley que ya define ciertos conceptos. Entonces yo también está bien que yo quiera pegarme mucho a la ley para que resulte en algo que sea aplicable, digamos. Sí, eso es o sea, es bueno porque es como la ayuda extra que te van dando para guiarte. Pero en algún momento, cuando ya tú testies, cuando ya tú vayas a recopilar la información de campo, te vas a dar cuenta que esa categoría o esa variable eh, puede ir perdiendo fuerza de explicativa, pero solo vas a saber cuando ya tengas los resultados y que la ley pues no refleje realmente lo que está pasando. Correcto. Sí, cierto. Gracias, profe. De acuerdo. ¿Alguien más que le interesaría conversar así, alguna particularidad? Porque esto es muy importante. Como les repito, hay creo que 1 o 2 personas que me han enviado la matriz de congruencia, porque creen que les facilita eh, o tiene mayor comprensión de lo que están haciendo. Y eso es bueno. Yo no lo veo malo. Lo que yo le he pedido es que redacte, porque estos son como síntesis de lo que uno cree que va a ser.
pero la redacción es lo que te va a dar el punto definitivo de que lo que está redactando es coherente con lo que está planteando. Profesor, Sí, digan. tal vez si gusta, comparto yo lo que hablamos ayer. Veamos. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, excelente. Bueno, básicamente aquí el profesor estuvimos trabajando en el tema, tratar de reducir un poco lo que estoy abarcando en esta investigación. En eso todavía estoy en desarrollo. Lo que sí está claro o tengo claro son las dimensiones. En estas dimensiones hay 5 específicas. Una que, bueno, recordando que el tema mío es acerca de la educación el proceso de toma de decisiones en la educación, en la administración de empresas y la correspondencia con el desempleo o ese marco de división que existe con las necesidades de las multinacionales. Esa es básicamente la investigación. Yo pongo aquí cinco dimensiones muy claras y una sexta que bueno, el profesor me indica que sería conveniente dejarlo fuera porque ya se vuelve muy grande esto, donde la primera dimensión es que incluye procesos estructurales de toma de decisiones, aborda estructuras organizacionales, explora la cultura ágil y su aplicación en el sector público, hace un análisis en las competencias y habilidades de las demandas de las empresas multinacionales y hace una descripción de lo que es la cuarta revolución industrial y su impacto. Basado en estas dimensiones, estas 5 dimensiones, entonces yo empecé a trabajar cada una de ellas para trabajar el concepto de las variables. Entonces el concepto sigue siendo el mismo. La dimensión que voy a trabajar en este diagrama, estoy solamente enfocado en los procesos estructurales de toma de decisiones. Y en las variables ya hablo acerca de lo que es el nivel de centralización en la toma de decisiones, la participación de actores internos y externos en la toma de decisiones, la transparencia en los procesos de toma de decisiones y la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones. Estas variables me generan indicadores que son medibles, cuantitativos, como el porcentaje de decisiones tomadas a nivel central versus las descentralizadas, los números de actores internos y externos que participan en la toma de decisiones, la disponibilidad de información pública sobre los procesos de toma de decisiones, el tiempo promedio para la toma de decisiones y el nivel de satisfacción de los actores en el proceso de toma de decisiones. Estos indicadores, los instrumentos, serían encuestas, matriz de interesados, análisis de documentos, registros de tiempo y encuestas de satisfacción. Esos pues serían los instrumentos que posiblemente utilizaría para cada uno de estos elementos que se encuentra aquí arriba. Y por el otro lado también tengo el enfoque de categorías, donde la categoría que estoy utilizando son 2, centralización y descentralización, transparencia y eficiencia. Y esas 2 categorías me dan las siguientes subcategorías. En este momento estoy trabajando en los instrumentos para poder medir estas subcategorías. Pero básicamente hago exactamente lo mismo siguiendo estos 5 elementos, estas 5 dimensiones que estoy colocando acá, y a cada una de ellas voy trabajando con variables, indicadores, categorías y subcategorías, desarrollando los instrumentos en cada uno de los elementos. Vaya, ese tema es bastante complejo, pero yo creo que lo domina bien. Ahora, la misma comentario en el sentido de estos días es que esas son las dimensiones, pero ¿cuál es el concepto? Yo ayer pensando, me tomé el concepto de empleabilidad de la OIT y te decía, la empleabilidad y las capacidades de dirección estratégica de los estudiantes de administración de Costa Rica, periodo tal. Cuando yo utilicé el concepto de empleabilidad es porque necesitas tú esas 5 dimensiones, meterlas en un concepto. Y ese concepto tú lo puedes construir o tú lo puedes retomar. Yo me acuerdo de empleabilidad porque es el más bisagra que puede haber. Me sirve para muchas cosas.
Pero tú puedes construir uno en el cual decir, mire, este es mi concepto y representa el tema de la inclusión o de la inclusividad, para poder inclusión, de la abordaje, que podría tener un nombre más claro, exploración, o podrían ser características del perfil profesional que se busca. No sé, te cuento eso porque te ayudaría también a que la lógica organizativa de lo que tienes pues funcione mejor. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Listo. Lo otro que quería mostrarle yo, ¿alguien más quisiera presentar, comentar, pensar cómo va a abordar su propio tema? Y, bueno, en todo caso, fíjense, esta es una matriz de congruencia lógica de una tesis de maestría. Yo solo voy a retomar este pequeñito detalle, espero que lo puedan ver, pero es bien sencillo. Dice, mire, mi objetivo general es analizar los factores que precarizan el empleo de los conductores de Uber en el municipio de San Salvador en el año 2023. La hipótesis: la precarización laboral de los conductores de plataformas como Uber está determinada por las condiciones laborales en las cuales están expuestos. Esta es una hipótesis. Las variables. ¿Cuál es la variable dependiente? O sea, la variable Y, precarización laboral. ¿De qué depende la precarización laboral de los conductores de Uber? Depende de, uno, las condiciones laborales de los socios conductores de la plataforma de Uber. Ahora, ¿cuáles van a ser los indicadores para estas variables operativizarlas? Mire, y aquí ellos dicen los mismos indicadores utilizados para los objetivos específicos, que son estos. Es empleo, ya sea estabilidad o inestabilidad laboral, el contrato, los salarios, las prestaciones laborales, los horarios extendidos, la ausencia, la seguridad social, la seguridad previsional, el seguro ante riesgos laborales, protección o desprotección ante despidos, negociación colectiva, cobertura estatal, cobertura institucional. Aquí creo que se refiere a que se cumpla la ley acerca de los derechos laborales, organización o no sindical, pobreza multidimensional. Vean cómo depuró los indicadores en el sentido que él ya los colocó buscando el indicador clave que va a ir a medir, a ir a recopilar información. Dice empleo, contrato temporal. Si hay un contrato temporal o un contrato normal, digamos, estándar. Si hay salarios y si estos son bajos. O sea, ya hay una idea aquí de lo que va a encontrar. Si no hay prestaciones laborales. Si hay horarios extendidos, pero sin remuneración. Si hay ausencia de la seguridad social o de la seguridad previsional. Que no exista un seguro de riesgos laborales. Que no exista protección ante los despidos. Que no hay negociación colectiva. Que no existe sindicato y que poseen cierto grado de pobreza multidimensional. ¿Cómo va a medir estos indicadores? A través de una entrevista dirigida y un cuestionario a los socioconductores de Uber. ¿De dónde? Del municipio de San Salvador. Él tomó un registro que tenía la empresa Uber a cierta fecha y a partir de ahí dijo, mire, voy a tomar los de el municipio de San Salvador y no voy a hacer una muestra, sino que voy a hacer estudio de casos. Voy a agarrar un grupo de casos representativos. Ajá, ¿por qué?
¿Por qué no una muestra grande, representativa? Primero, por recursos y por tiempo. Y lo otro, porque este tipo de temas son temas que no hay mucha literatura, en los cuales no hay elementos suficientes en la academia para comenzar a tratarlos de manera más clara, más precisa, más profunda. Entonces, el aporte de esta tesis va a ser sentar los primeros elementos para este tipo de trabajos, trabajos de la era digital, trabajos de Uber, trabajos de InDrive, trabajos de otras plataformas digitales como de comida rápida, por ejemplo, o de hubs de servicios de a domicilio, etcétera, en las cuales el trabajo, en el sentido de los derechos al trabajo, puede estar precarizado. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de él? Analizar los factores que precarizan el empleo de los socioconductores de Uber en un municipio de San Salvador en el año 2023. ¿Cuál va a ser el instrumento en el cual va a recopilar información? Entrevista. Una entrevista estructurada. ¿A partir de qué? De estos indicadores. Y a través de las variables clave. Fíjense cuáles son las variables claves. Son los factores de seguridad personal y estatales. Las condiciones laborales de los socioconductores se miden a través de esta. Que yo aquí creo que le hace falta a esta tesis sería empleo, contrato, salarios, prestaciones, horarios, seguridad social, previsional, que es lo que ha dicho, pero de forma más detallada en los indicadores. Es decir, aquí quiero llegar con todo esto. Quiero llegar a que ustedes hagan ese ejercicio de llegar hasta lo más profundo de esto, que es el instrumento. El instrumento, que en este caso es una encuesta, es una entrevista y es un cuestionario a los socioconductores, porque el término encuesta está especificado o dirigido más al ámbito de un diseño muestral con una muestra significativa, etcétera, etcétera. En este caso no se utilizó ese criterio, sino más bien otro. Pero, por ejemplo, pregunto a ustedes, en sus trabajos de investigación, ¿van a utilizar fuentes de información empíricas a través de encuestas? ¿Sí o no? En mi caso sí, profesor Gabriel. En mi caso sí, entrevista y de tipo de experto y encuesta. Ok. ¿Y cuestionarios? Sí, cuestionario a expertos. Entrevista a tipo cuestionario a expertos y las entrevistas que voy a realizar. Son los dos mecanismos que voy a utilizar para validar algunas informaciones que he recabado, unos datos. Para Vean, contrastar esa ¿por qué digo esto? Por este tema. Esta es una entrevista dirigida que ustedes deberían de tener, según que entiendo yo, porque esto es un gran reto realmente, pero tengo que decírselos, porque si no se los digo, sería como, bueno, ¿y a mí qué pasó con esto? Un gran reto está no solo en el capítulo 1 y en el 2, que se supone que medianamente ustedes ya traían un recorrido, un background. El reto también está en la parte de metodología, cómo yo digo que voy a hacer mi investigación. Y en el cómo digo que voy a hacer, todo esto se concretiza en los instrumentos para recopilar la información que va a servir para construir nuestras métricas y nuestros indicadores, que van a alimentar a nuestras variables y a nuestras dimensiones, que van a permitir hacer un análisis
de las relaciones conceptuales que existen entre mi variable X y mi variable Y. Entonces, para hacer todo eso, necesitamos estos instrumentos particulares. Es decir, yo lo voy a poner en términos, insisto, más sencillos. Dije que quería un teatro, contraté a un arquitecto que me diseñó el teatro, contraté a un experto ingeniero en este tipo de obras. Este ingeniero contrató a una gran cantidad de gentes expertas en una gran variedad de temas. Y esta gente experta, por ejemplo, en ebanística, porque yo quería un teatro clásico, este ebanista debe tener una técnica particular para hacer las butacas, por ejemplo. Entonces, desde mi concepción inicial de que quería hacer un teatro, hasta la lógica de que qué técnica va a utilizar el ebanista para construir la butaca, que va a ser parte de la sala principal de mi teatro, en el estilo clásico que lo he pedido, hasta ese punto se tiene que llegar. Y cuando me refiero hasta ese punto, me refiero a los instrumentos. Por ejemplo, este es un caso de una Profesor, entrevista perdón dirigida. que lo interrumpa. Sí, dígame. Precisamente esa es la duda que me surgía con el ejemplo, ¿verdad? Y de verdad muchas gracias por sus orientaciones porque nos permiten reflexionar bastante sobre el alcance de lo que hacemos. Pero yo veo ese ejemplo de esa tesis, le digo, lo que me va a dar como resultado es algo que sé, el trabajo de las plataformas digitales en donde no existen leyes laborales suficientes o mecanismos, instrumentos, sobre todo legales, que son suficientemente sólidos, dan espacio para la precarización del empleo, ¿verdad? Entonces, si yo únicamente utilizo la entrevista a los usuarios, yo me voy a encontrar probablemente una situación de doble jornada laboral, no hay cobertura probablemente de seguridad social, como usted bien lo señala. Pero la pregunta para mí ahí es por qué, si tenemos un marco legal, pueden operar esas empresas dentro de la economía casi que formal, ¿verdad? Porque en algunos casos, en algunos países, se inscriben tributariamente, como el caso de Costa Rica, pero su marco legal le permite operar de manera comercial, pero no con la figura de transporte público porque no tienen la habilitación legal para eso. Entonces, se sabe que existe, todo el mundo lo utiliza, pero es ilegal, ¿verdad? Entonces, el mecanismo es de represión. Si usted lo utiliza y lo agarran, le van a hacer un parte y ya. Pero todas las externalidades, ¿verdad? Que genera eso, positivas o negativas, porque eso lo dirá decir el estudio, es como sí, una economía ahí subyacente que no es parte de la formalidad y se registra en las cuentas nacionales y demás. Entonces, ahí es donde yo lo que me planteo es, el resultado lo sabemos, pero ¿por qué permitimos ese tipo de economías dentro de la lógica que, por otro lado, tenemos mecanismos para formalizar y demás? Entonces, es lo que me surge a mí viendo esto. Ah, claro, claro, porque lo está pensando desde el marco de Costa Rica, pero aquí lo pensamos desde el marco de un caso pequeñito del área metropolitana de El Salvador, en el cual no existe regulación para este tipo de actividades y por tanto, según el Código de Comercio y según la Constitución, si no está prohibido, se puede hacer. Entonces, aquí viene el asunto. ¿Contradice esto con el código laboral y con las leyes laborales? Claro que sí. Pero en esa contradicción que es legal, el investigador, además de la parte legal, comienza a indagar un poco más. Y yo quería mostrarle en la entrevista
porque también quiero mostrarles el cuestionario, que son elementos que podrían servirle si ustedes quieren estructurar, por ejemplo, una encuesta, que es otro instrumento. La entrevista, por ejemplo, esta tiene un formato bien sencillo, se elige a una población objetivo con ciertas características a través de cierta metodología, por ejemplo, la metodología de bola de nieve, es decir, yo contacto con un socioconductor y este me contacta con otro y con otro y con otro, hasta poder encontrar aquellos que tengan las características que ando buscando, que trabajen en el área metropolitana o en San Salvador. Lo otro que es muy interesante es que yo tengo que registrar ciertos detalles. Incluso aquí hemos colocado un nombre, pero puede ser de que la persona no quiera registrar su nombre, por las razones que sea, y es válido. Este instrumento, además de la breve introducción, las generalidades, tiene un objetivo, tiene una indicación, y aquí viene, que en el cual esta entrevista dirigida trata de preguntarle a cada uno de ellos en un tiempo determinado, ¿verdad?, acerca de cuáles son las características que están asociadas a los derechos laborales que él percibe. Esta idea es la que se va a ir desarrollando en cada una de las variables y las categorías. Por ejemplo, acceso de servicio a la salud, se le pregunta a cuál sistema de salud acude. Aquí esto no es un cuestionario, sino más bien es una guía de la entrevista, y la persona puede decir lo que ella desea. Igual con el ingreso económico, se hace la pregunta, no se clasifica, sino más bien se escucha la respuesta y luego se hace un pequeño resumen de cada una de ellas. Y así van cada una de las variables, dimensiones y categorías abordándose. También está el cuestionario, que es lo que yo le quería mencionar. Este cuestionario se hizo en el formato sencillo de Google Forms, para que fuera accesible, manejable, tanto para el que lo va a llenar como el que lo va luego a compilar. Que insisto, cuestionario no es lo mismo que encuesta. No es lo mismo que encuesta. Cuestionario es un formulario dirigido, muy particular, focalizado. Pero lo que quiero llegar es que se desarrolló un instrumento donde, tomando en cuenta las dimensiones, tomando en cuenta las variables, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado, se materializa en una pregunta concreta, se materializa en una métrica concreta. Y eso es lo que yo quiero dejar la idea aquí. Usted lo va a hacer o no lo va a hacer en su investigación. Eso depende de usted. Yo no le estoy diciendo, mire, tiene forzosamente que hacer entrevistas y formularios o encuestas. O lo otro, vaya a construirme una base de datos desde el año 50 hasta la actualidad con estas variables. Tampoco. Todo eso usted lo define de acuerdo a su enfoque y de acuerdo a cómo ha ido construyendo su problema de estudio. Y vuelvo y repito, tiene que haber mucha literatura de por medio. Porque no puede ser lo primero que yo pensé, que creo que así era. No, tiene que haber una literatura que te diga, mire, yo utilicé tal metodología y este fue mi resultado. Y tiene que ser más o menos comparable. Por eso les mencionaba que en el tema de la revisión de la literatura es algo duro. Usted tiene que conocer a quienes crearon la teoría o el enfoque o el marco conceptual, luego quiénes son los expertos y los cuales han aportado mucho en diferentes líneas de investigación, tanto a nivel global como a nivel continental como a nivel regional. Si existen pares de investigadores que están tocando alguna de estas temáticas desde otras perspectivas.
Y luego de todo eso tienen que ir a buscar en esa revisión de la literatura. Yo esperaría que encuentren metodología que les diga, yo utilicé unos estudios de casos, o yo utilicé una base de datos que Menganito de tal tiene recopilada hasta tal fecha, o yo voy a utilizar esta información estadística, o yo voy a utilizar este registro administrativo, o yo voy a utilizar estos informes económicos que están publicados por el Banco Central, o por la SUGEB, o por el Ministerio de Cultura, o por el CINDE, o por la Oficina de Estadísticas. Toda esa gamificación, toda esa granularidad de su información y de su fuente de información se traduce ahí, en cómo va a levantar las variables, cómo va a recopilar la información. Ese es mi mensaje de este día, y es un mensaje que yo esperaría que le escale profundo, porque eso es lo que tienen que hacer en el capítulo 3 de su propuesta de tesis. Y eso no sale a la primera. Esa reflexión de lo que yo quiero hacer no sale a la primera, porque a la primera yo pongo un montón de cosas y digo que todas las quiero usar, pero a la hora de la verdad, cuando voy a ver la disponibilidad, la factibilidad, los recursos y el tiempo, entonces mire, viene un proceso de ajuste, de delimitación de lo que sí puedo usar y lo que no puedo usar. Y prefiero que sea yo en este curso decírselo, y no que se lo digan el otro cuando ustedes ya estén más para allá que para acá. Entonces, hoy lo necesitan hacer ese esfuerzo. Creo que las personas que todavía no han pasado, pues que lo escriban en el chat, nos ponemos de acuerdo con el tema este de cuándo lo podemos revisar, sus inquietudes, y me parecería a mí, por lo que he conversado con los que ya nos vimos, hacer otra ronda más pequeña, una ronda de 20 minutos donde directamente conversemos a donde nos quedamos y lo que ustedes han hecho, porque me interesa mucho que este proceso de reflexión o de investigación que han hecho no se quede en su mente, no, diríjanlo a la redacción. Si usted sigue haciendo esquemas, eso sirve, pero tiene que redactar. Si usted todavía no tiene claro cuál es su pregunta de investigación, redacte y defina cuál va a ser. Si usted no tiene una hipótesis todavía, porque el enfoque está peleando con varios enfoques y no se decide, decídase. Porque todos estos elementos son básicos para poder hacerlo. No sé si con Alonso fue que hablamos, o con Alejandra, el tema de la econometría, pero la econometría es una de las ramas especializadas de la economía en la cual utilizamos la teoría económica, la estadística, la matemática y otra gran variedad, incluso ahora ya algorítmica, de herramientas para poder estudiar los fenómenos económicos desde la métrica, desde el estudio, desde la medición de los fenómenos económicos. Esa es un elemento que ustedes también tienen que tomar en la reflexión de lo que están construyendo. Es decir, van a utilizar una variedad de instrumentos que tienen que tener correspondencia en cierto sentido con la teoría, con el marco conceptual que ustedes tengan o con el enfoque que van a desarrollar. Y también tiene que estar relacionada con sus hipótesis, con su pregunta de investigación, con su tema. Si esta lógica no se mantiene, entonces le va a hacer aguas cuando llega la metodología, porque la metodología tiene forzosamente, es una condición necesaria y suficiente, dirían otros, en el cual su metodología, la que van a utilizar, tiene que casar con su teoría, con su hipótesis, con su pregunta, con su tema. Tiene que casar. Y tiene que
llevarlo al nivel de medir, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa. O podría usar medir y valorar, ¿verdad? Medir y valorar, pero tiene que llegar a ese punto. Si no logra llegar a ese punto, entonces hay que ir a buscar más literatura que te dé ese conocimiento de otra gente que ya pasó por lo que ustedes están pasando y que ya encontró una solución. ¿Cuáles son esas soluciones? Bueno, indicadores sintéticos, encuestas de hogares, estadísticas secundarias de información de fuentes administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto estamos dentro del segundo elemento que yo les he dado. Que su tesis sea factible, que su tesis se pueda realizar. Si su tesis todavía no se puede realizar por estas razones, por estas limitaciones, necesita delimitarla. Porque la idea es que usted la pueda construir. ¿Algún comentario, algún punto de vista, algo que crean que es necesario volver a reflexionar? No, por mi parte, doctor, yo esperaría la siguiente ronda, porque en base en lo que ustedes me intercambiamos, dialogamos de la vez que me tocó el turno, me correspondió a dialogar con usted para el tema este. He venido replanteando algunas cositas, tratando de adecuar para no perder la esencia de la información y la documentación previamente ya investigada con el tema que pretendía abordar, pero que habían justamente una vez después de esa reflexión, pues me permitió poder sentarme ya en uno de los temas y los enfoques, intentando de buscar las dimensiones y las categorías y las variables para tratar de ya buscando la literatura correspondiente de lo que yo tenía versus lo que necesito tener. Pero sí, dentro de mi perspectiva investigativa está el tema de las encuestas, las entrevistas, que le he llamado de entrevistas expertos, porque mi tema es precisamente el tema de la inversión pública, que no estaba integrada, sino que estaba dispersa. Pero bueno, eso yo esperaría pues la siguiente ronda para poder profundizar un poco más. Y esto es muy importante porque en la medida en que usted le ponga dimensiones y variables a eso, se les va a hacer grande, muy grande. Y eso tiene que tenerlo claro, que si esto es una bolita de nieve, si yo digo que son 5 dimensiones, 5 variables, ya 5 variables se pueden traducir en más, en más, en más, en más, y en muchas métricas. Yo recuerdo que cuando hice la tesis de maestría, como era más cuantitativa, recuerdo que usamos usé porque era como unas 60 fuentes de información de distinto tipo. Entonces, yo también quiero llamarle a ustedes a la redacción que sea consciente de lo que están escribiendo para que sea posible lo que quieran hacer. Si no hay más, me quedaría esperando a las personas con las cuales nos vamos a reunir y nos ponemos de acuerdo. Profesor, nomás para un detallito final, la grabación de esa retroalimentación que le pedí ese día que nos la facilitara. Vaya, de acuerdo. Yo creo que las tengo acceso aquí a ellas. Es que hay unos datitos ahí que necesito volver a escuchar. Vaya, porque algunas sí las grabamos, otras creo que no se pudo grabar. Pero sí, con gusto. Ok, gracias. Mañana nos vemos igual. Mañana nos vemos. Tempranito. Okay. Ahí, con ganas. Oiga, no, esto no es asustarlo, esto es la realidad. Esto no es asustarlo, es la realidad. Hay que redactar lo que uno tiene. E incluso si ahora en la noche
de repente se les nace la idea, levántese y redáctelo. Son buenas. Son de las buenas. Un gusto, Sí. pasen buenas noches. ¿Cómo no, profesor? Gracias, profesor. Buenas noches. ¿Qué dice Buenas noches. Adolfo? Harry, buenas Muchas noches. Harry. gracias, profesor. Yo qué lindo que Harry. está Hasta Aris. mañana. Aris tiene cara que va a ir a desarrollar un ratico. Excelente. No, mañana viene el hombre. Redactar. Yeah. Los Chao, Pero muchachos. Brandon tiene toda Van la muy bien. Eso es lo que voy a estar. Van muy bien. Brandon desde las 7 va a estar. Allá es así. Ahorita me quedo desde hoy y hasta mañana.